Descubierto. El Sagrado Espíritu Santo, la transformadora verdad divina de la Trinidad en tu vida. En el tercer año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, la ciudad de Jerusalén se preparaba para la festividad de Pentecostés, mientras un grupo de hombres temerosos y confundidos aguardaba en un aposento alto. Pedro, un hombre marcado por la sal del mar, un pescador cuya vida había sido radicalmente transformada por el Maestro, se encontraba entre ellos. La atmósfera era densa y electrizante, un contraste inquietante con las risas y celebraciones que resonaban en las calles abarrotadas de peregrinos. Aunque Jerusalén vibraba de júbilo, los discípulos se sentían aislados, ansiosos, como una fragua de esperanzas y temores. Mientras todos estaban reunidos en ferviente oración, las palabras de su Salvador resonaban en sus corazones. «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». La promesa colgaba en el aire, un ligero destello de esperanza, pero la incertidumbre de lo que vendría hacía que su fe se tambaleara. Cada latido del corazón de Pedro era como un tambor que anunciaba un destino desconocido. Su mente se debatía entre la promesa celestial y la cruda realidad de su situación. Entonces el viento comenzó a soplar, un sonido como de un viento impetuoso llenó la habitación, trayendo consigo una poderosa presencia. «Hermanos, ¿qué es esto?», murmuró uno de ellos. De repente, lujosos lenguas de fuego descendieron sobre ellos, danzando en el aire, y el poder del Espíritu Santo se asentó en sus corazones, llenándolos de valor y de confianza. Pedro sintió las llamas ardientes de la convicción como un fuego divino abrazando su ser. La transformación fue instantánea. Aquel hombre que antes flaqueaba y dudaba, ahora se levantó con una valentía renovada. «Benditos sean los cielos», exclamó Pedro, dejando que la unción desbordara de su ser. Con voz fuerte y clara, se dirigió a la multitud que se había congregado afuera, instruyendo con una certeza que solo el Espíritu podía otorgar. Hablaba en las lenguas de aquellos que lo rodeaban, cumpliendo la promesa de que el Espíritu sería derramado sobre toda carne. Las palabras de Pedro fluyeron como un torrente y proclamó las profecías de Joel. «Y en los postreros días derramaré de mi Espíritu sobre toda carne». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Las palabras de Pedro resonaron en el aire tenso, trayendo convicción y esperanza a aquella multitud cautiva. Un asombro llenó los rostros de los oyentes, confundiéndolos y despertando en ellos la curiosidad eterna. ¿Qué debemos hacer? La vida de cada uno de los presentes estaba a punto de experimentar un chispa divino de transformación. El camino hacia la salvación y la promesa de un nuevo pacto estaba trazado, marcando el inicio de la iglesia primitiva. A medida que el Espíritu Santo tomaba dominio sobre ellos, la historia del Pentecostés se encontraba en su inicio, dejando un eco vibrante de expectativas y promesas por cumplir. La jornada de Pedro y los discípulos apenas comenzaba, un futuro atrapado entre la luz de la esperanza y la sombra de la incertidumbre. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, continuó hablando con fervor que parecía provenir de lo alto. «Arrepentíos», proclamó con voz potente, «y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Su mensaje resonó con tal fuerza que penetró los corazones de miles. La multitud, lejos de confundirse, comenzó a sentir la convicción del pecado, un arrepentimiento colectivo brotando como una corriente de vida.
¿Quién es este que habla con tanta autoridad?, murmuraban entre sí, sintiéndose atraídos por la chispa divina que iluminaba el rostro de Pedro. Semillas de fe eran sembradas en la tierra fértil de sus corazones, mientras que otros levantaban sus voces en burla, cuestionando el súbito cambio en los discípulos. Sin embargo, Pedro, imbuido de la gracia y el poder del Altísimo, no flaqueó ante la adversidad. Recordó las palabras del Maestro, que en tiempos difíciles el Espíritu sería su defensa. Aumentó la intensidad de su discurso. Este es el cumplimiento de la profecía anunciada por el profeta Joel, y citó las palabras con delicadeza. Y sucederá que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. La promesa de Dios iba más allá de ellos, se estaba desplegando ante los ojos de cada persona en aquel lugar. La certeza de la revelación divina hizo eco en sus corazones, desafiando la incredulidad y la desesperanza. Mientras Pedro hablaba, sus palabras atrajeron a muchos. Aquel día, 3,000 almas se unieron a la comunidad de creyentes, selladas por el Espíritu. Viendo aquel asombroso crecimiento de la iglesia primitiva, los discípulos comprendieron que la misión del Salvador había comenzado a manifestarse en nuevas y grandiosas dimensiones. Sin embargo, no solo era un aumento numérico, era un movimiento del cielo, un engranaje en el plan soberano de Dios que comenzaba a revelarse. Los apóstoles, ahora armados con el fuego y la valentía, se dedicaban a la enseñanza, la oración y la comunión, compartiendo todo lo que tenían en una unidad sorprendente. ¡Oh maravilla del poder del Altísimo!, exclamó Pedro en oración. La adoración brotaba en sus corazones y el sentido de pertenencia se fortalecía entre ellos como nunca antes. Pero aquel no era solo un tiempo de gozo, pues la sombra de la persecución ya se cernía sobre ellos. Los líderes judíos, inquietos y desafiados por este nuevo movimiento, comenzaron a tramar en secreto cómo silenciar este renacer espiritual. Mientras el Espíritu continuaba derramándose sobre la humanidad, esa confrontación era inevitable. La tensión crecía entre el cielo y la tierra, y la convicción divina seguía trayendo luz a las tinieblas. Y así, mientras la iglesia avanzaba como un barco en mar abierto, Pedro y los suyos, guiados en cada paso por el Santo Espíritu, se prepararon para enfrentar lo que vendría. Las palabras de Jesús resonaban en la mente de cada apóstol. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una sombra oscura se acercaba, y los corazones de los creyentes comenzaron a latir con nerviosismo, preguntándose qué estaba por venir. ¿Sería su fe capaz de sostenerlos ante lo inevitable? ¿O quizás habría un propósito mayor escondido en los planes de Dios, una revelación que debía ser desvelada antes de que el amanecer traiga nuevas pruebas? La respuesta, como siempre, estaba en manos del Altísimo, aguardando el momento preciso para ser desvelada. La historia de la iglesia primitiva apenas comenzaba, y el tiempo revelará el profundo propósito de la promesa divina. En aquellos días, los discípulos, llenos de fervor y unidad, continuaban fortaleciendo a la comunidad de creyentes en una jornada marcada por oraciones fervorosas y admirable entrega. Se reunían en el templo, donde predicaban la buena nueva del Evangelio, compartiendo su experiencia, su dolor y su alegría. La atmósfera a su alrededor se impregnaba de un calor palpable, un eco del cielo en medio de la tierra. Sin embargo, el susurro oscuro de la oposición comenzaba a ganar fuerza. Los líderes religiosos, sintiendo que su poder se desmoronaba, se reunieron en consejo, irritados. ¿Qué haremos con estos hombres?, se preguntaban unos a otros, sus rostros hundidos en un rictus de frustración. Porque ciertamente es evidente que han hecho un milagro notable, y no podemos negarlo. Pero si continuamos tolerándolos, todo el pueblo creerá en ellos, y nos arriesgamos a perder nuestra autoridad. Fue en este contexto de creciente tensión que Pedro y los otros apóstoles, tras una jornada de oración, decidieron unirse en un lugar apartado. Allí, entre ellos, Pedro, con voz firme, habló: «Hermanos, la oración no ha de cesar, y nuestras vidas han de ser un ejemplo vivo de lo que predicamos. No hemos de temer a aquellos que nos persiguen, debemos seguir anunciando la salvación de Jesucristo». Los demás asintieron, sintiendo el fuego del Espíritu Santo alentando sus corazones. De repente, un temblor se sintió en el lugar, y todos fueron llenos del Santo Espíritu una vez más.
Miradas decididas se intercambiaron entre ellos mientras se preparaban para regresar a la vida pública, dispuestos a afrontar lo que fuera necesario, en nombre de la verdad. No mucho después, mientras Pedro y Juan subían juntos al templo para la hora de la oración, encontraron a un hombre cojo de nacimiento quien pedía limosna. Pedro, fijando su mirada en él, le dijo: «Mira aquí, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». En un instante, la fortaleza divina fluyó en el cuerpo del hombre y se levantó. Más allá de la pura curación física, la fe se desbordó, y aquel cojo glorificó a Dios, uniéndose a la congregación de creyentes. Los murmullos en el templo se intensificaron, la comunidad de creyentes crecía, y más aún cuando la noticia del milagro se esparció. La adoración y el asombro acompañaron a los que presenciaron lo sucedido. Sin embargo, no todo el mundo celebraba. Los líderes religiosos furiosos enviaron a las autoridades para arrestar a Pedro y Juan. Ante el Sanedrín, los apóstoles se vieron forzados a defender su causa. «Es imposible no hablar de lo que hemos visto y oído», exclamaron con valentía. Y mientras el consejo discurría en miedo y en furia, Dios había decidido que ese día una nueva revelación de su poder sobre las injusticias sería desatada. El cielo estaba en espera de un nuevo giro en la historia del pueblo de Dios. Aunque los apóstoles serían amenazados y quizás encerrados, la gloria del Señor era inquebrantable. Los tiempos de prueba estaban en el horizonte, pero era en la prueba donde el carácter celestial sería forjado. ¿Sería aquel el inicio de grandes maravillas que desatarían aún más persecuciones? ¿O podría ser la fundación de un testimonio que resonaría a través de los siglos, llevando luz a una generación desilusionada? La historia en las manos de Dios iba más allá de palabras humanas. Y de repente, el silencio de los cielos pareció romperse. He aquí, el plan soberano de Dios comenzaba a sembrar semillas de desafío en la historia, preparando el camino hacia algo aún mayor, algo que atesoraría las almas errantes en su abrazo eterno. La revelación de su amor iría más allá del sacrificio, desbordándose en toda la tierra. Así, el misterio del reino seguía en guardia, esperando el momento para manifestarse con poder. Los días siguientes transcurrieron entre idas y venidas de Pedro y Juan, quienes, a pesar de ser advertidos por el Sanedrín de que cesaran sus predicaciones, regresaban al pueblo a proclamar las grandezas de Dios. La fortaleza de su convicción se manifestaba abiertamente. La multitud, con corazones avivados por la esperanza y la fe, se congregaba en el templo y en cada rincón donde podían escuchar la palabra de salvación. Mientras esto sucedía, los líderes religiosos se agruparon nuevamente. «No podemos permitir que esto continúe». Una voz grave resonó entre ellos, llena de ira y preocupación. «El pueblo se va tras ellos». Ante este dilema surgió Gamaliel, un fariseo respetado que había sido venerado por su paciencia y sabiduría. «Debemos actuar con cautela», sugirió. «Si esto es de los hombres, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no hay nada que podamos hacer para detenerlo». Sin embargo, el miedo a perder su poder los hizo ignorar la advertencia, y decidieron que era tiempo de una acción más drástica. Afuera, la comunidad de creyentes seguía orando y compartiendo en unidad. Como si hubieran sido ungidos por el propio Espíritu, los apóstoles hablaban con poder y autoridad, sucediendo milagros en cada esquina, sanaciones y liberaciones acompañadas de gritos de júbilo. La historia de aquel cojo curado se difundió como un fuego en el campo seco, y muchos venían al templo no solo por curiosidad, sino con corazones quebrantados anhelando la verdad revelada. En una ocasión, el mismo día en que Pedro fue llevado nuevamente ante el Sanedrín, se alzó un hombre de la multitud, uno que había sido ciego desde la infancia. «Yo también quiero ver», clamó con desesperación, sus manos extendidas y su voz llenando el aire. Pedro, movido por el amor del Cristo resucitado, se acercó a él. «En el nombre de Jesucristo, abre tus ojos», pronunció, y lo milagroso ocurrió. Los ojos del hombre se abrieron, y la luz entró de golpe, llenándolo de asombro y alegría. La multitud estalló en alabanzas, y ya no había fronteras para aquellos que creían. Los miembros del Sanedrín se encontraban en la penumbra, atónitos ante la efectividad y el coraje de estos hombres.
¿Cómo pueden hablar con tal confianza?, murmuraban entre ellos, sintiendo que su autoridad se desmoronaba a la vista del poder que actuaba en el pueblo. Ante esto, decidieron que era necesario dar una lección. La hora llegó, y Pedro fue confrontado de nuevo. «No debes hablar ni enseñar en el nombre de Jesús», instruyeron los altos sacerdotes. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero». Las palabras de Pedro eran la verdad poderosa, pero también eran una proclamación de desafío que reverberaba en el corazón de aquellos que escuchaban. Esta ocasión se tornó un momento crítico, y mientras los jueces se debatían entre el miedo a las repercusiones y su intensa furia, el cielo parecía contener la respiración. Las decisiones de esa cumbre marcarían un camino y una revelación. Se escuchó entonces un estruendo, como un último intento de justicia fallido. Uno de los ancianos se levantó, recordando los días antiguos, cuando la voz de los profetas había sido ignorada. La historia no puede repetirse, pensaron. Mientras tanto, en un rincón del templo, Juan oraba, y al hacerlo, los cielos comenzaron a temblar una vez más. Era el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés quien soplaba, preparando el camino para lo que estaba por venir. La confrontación resultaría en una liberación, no solo física, sino espiritual, pues el plan de Dios estaba en marcha. Así, el eco del desafío y la verdad de la Trinidad se preparaban para ser revelados. ¿Cómo se manifestaría Dios en medio de esta adversidad? Las promesas de Dios estaban a punto de fluir en un torrente que cambiaría el curso de la historia. La visión de un renovado Israel comenzaba a entreverse, y entre las sombras de la persecución se levantaba la luz de la gracia que transformaría vidas para siempre. El misterio que permanecía oculto pronto se centraría en un solo nombre: Jesús, en quien todo se unirá en la plenitud del tiempo. Los días pasaron rápidamente, cargados de un aire de expectativa palpante. La comunidad de los creyentes, al ver las maravillas que ocurrían en el nombre de Jesucristo, crecía cada vez más, en unidad y coraje. Pedro y Juan no cesaban en su testimonio, y con cada milagro ocurrido, la fe de muchos se avivaba como un fuego encendido. Fue entonces que una nueva congregación se formó, un grupo de los más marginados, quienes deseaban experimentar lo que habían visto, el poder del Altísimo. Mientras tanto, en el corazón del Sanedrín la tensión aumentaba. Se reunieron una vez más, con Jaimán intentando calmar los ánimos inquietos. Debemos coordinar nuestra respuesta. No simplemente podemos detenerlos, hay que desacreditarlos, decía con voz firme. Los clérigos se miraban entre sí, dándose cuenta de la necesidad de intensificar su confrontación. Con una amenaza de exilio, comenzaron a planear una estrategia que no solo pretendía más que una advertencia. Ansiaban sembrar el miedo en el corazón de aquellos que se atrevían a seguir a Jesús. Al otro lado del templo, Pedro sintió que la presión aumentaba, pero su corazón estaba cimentado en la roca de la fe. Así, una vez más, subió al púlpito de la sinagoga, y al abrir la boca, la unción del Espíritu Santo cayó sobre él. «Hombres de Israel», comenzó, «escuchen las buenas nuevas. Ustedes, los que crucificaron al Salvador, el Mesías, son ahora invitados a arrepentirse y volver a Dios. No solo es un mensaje de juicio, sino también de esperanza. En él hay perdón y vida nueva». Las palabras de Pedro erguían corazones. Aquellos que se habían sentido perdidos comenzaron a prestar atención, sintiendo la llamada del cielo. La gente curada y liberada se acercaba y hablaba de cómo el nombre de Jesús había transformado sus vidas, desde la ceguera hasta la plenitud de la vista, desde el dolor hasta la alegría sin límites. Las voces de los sanados se unieron en un solo clamor: «Gloria a Dios en las alturas, el que vino a salvarnos es el Señor». Sin embargo, en ese mismo momento, el fuego espiritual atraía la ira desde el Sanedrín, y un grupo de oficiales fue enviado a arrestar a Pedro y Juan. La atmósfera se tornó tensa, como el sonido de un tambor que anticipa la batalla. Los apóstoles, conscientes de que su lealtad sería puesta a prueba, se mantuvieron firmes. Cuando fueron llevados una vez más ante el Sanedrín, se escucharon murmullos de advertencia entre los miembros.
Este movimiento puede convertirse en una revuelta, advirtieron algunos, mientras el rostro de Jaimán mostraba signos de preocupación. Mientras tanto, un joven entre la multitud, lleno de fe, observaba con atención. Justo en ese momento sintió el empujón del Espíritu dentro de él. Señor, si esto es de ti, que se haga tu voluntad, oraba. La decisión de los líderes religiosos no solo afectaría a los apóstoles, sino a cada corazón que comenzaba a creer. Pedro, enfrentándose de nuevo a sus opresores, exclamó: «No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Qué creen que ocurrirá si callamos? Este es el tiempo para que el mundo vea el poder de Dios a través de su Hijo. Hasta las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que Él edificará». El eco de sus palabras resonó en el aire, como un trueno que precede a una tormenta. Con el cielo buscando intervenir en la historia de la humanidad, el hombre había alcanzado un punto sin retorno. El momento se acercaba, un momento de divina intervención que cambiaría no solo la vida de aquellos presentes, sino el curso de toda la creación. Las obras del Espíritu Santo estaban a punto de ser manifestadas de maneras que no habían sido vistas desde la antigüedad. La promesa de una nueva revelación estaba en la puerta, y el desenlace de aquel desafío presentaría el inicio de una transformación sin igual. Un nuevo misterio de la voluntad de Dios se desprendía de los cielos. ¿Cuál sería el siguiente paso en su maravilla soberana? Así, la historia continuaba, dejando las puertas abiertas a un futuro cargado de poder, esperanza y liberación. La sala del Sanedrín bullía de murmullos e inquietud tras las declaraciones audaces de Pedro. Jaimán, incapaz de ocultar su creciente inquietud, vio que su autoridad se desdibujaba ante la fe inquebrantable de los apóstoles. «¿Qué haremos con estos hombres?», preguntó, su voz temblorosa revelando la lucha interna que lo embargaba. Los miembros del Sanedrín miraban con recelo, sintiendo el peso del desafío ante ellos. «Si los dejamos seguir, esto será solo el comienzo», dijo uno de los escribas, y sus palabras resonaban con un eco ominoso. «Mortales temibles han encendido las llamas de la desobediencia entre el pueblo». En ese instante, un anciano, de mirada fija y acentuado temor de Dios, se levantó. Era Gamaliel, un maestro de la ley conocido por su sabiduría. Con voz calmada, dijo: «Hombres de Israel, tengan cuidado con cómo actúan en este asunto. Si esta obra es de humanos, perecerá, pero si es de Dios, no podrán destruirla. De hecho, podrían encontrarse luchando contra Dios mismo». Las palabras de Gamaliel apaciguaron momentáneamente la furia que había crecido en la sala. No obstante, el fracaso de sus intentos por silenciar a los apóstoles les llenó de furia. Decidieron llevar a cabo una advertencia severa. Fueron azotados, y luego se les ordenó de nuevo que no hablaran en el nombre de Jesús. Pero en el rostro de Pedro y Juan no había miedo, ni rastro de desánimo. Más bien, sus corazones se llenaron de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por Jesús. El nombre de Cristo. Al salir, se abrazaron entre sí, y en su júbilo comenzaron a testificar de nuevo, impulsados por la irresistible unción del Espíritu Santo. Estaban convencidos de que su tribulación era un sello del amor de Dios, un recordatorio de que estaban alineados con su voluntad. «Miramos la gloriosa revelación de lo que el Señor ha hecho en nosotros», decían, mientras compartían cada testimonio de sanidad y transformación que habían visto. En ese mismo rincón del pueblo, un grupo de creyentes reunidos oraban fervientemente. «Señor, añade a tu pueblo, y fortalece nuestra fe», clamaban con desesperación. Todos eran conscientes de que lo que sucedía era más que un movimiento humano. Era una explosión del poder del Altísimo, una señal de promesas cumplidas. Y aquel joven que había sentido el empujón del Espíritu, ahora se unía en oración, fervorosamente, esperando que la voluntad de Dios se manifestara en su comunidad. Sin embargo, en las sombras, el Sanedrín no se rendía. Jaimán y sus aliados se retiraron a sus habitaciones, entrelazando estrategias para deshacer el impacto de los apóstoles. «Usaremos nuestro poder. La ley es nuestra arma»,
murmuraba Jaimán, mientras sus ojos ardían de determinación. En respuesta, otro miembro del Sanedrín advirtió sobre el peligro de ir en contra de lo que Dios había comenzado. Así, con una tensión creciente entre las fuerzas divinas y las oscuras, el cielo miraba con ansias. Era un tiempo donde cada acto de fe y cada susurro de incredulidad estaban a punto de determinar el curso de la salvación. En esa encrucijada, la comunidad de creyentes fue llamada a salir de sus zonas de confort, a declarar la grandeza de Dios, a ser faros de luz en medio de la oscuridad. De repente, una luz celestial descendió sobre el lugar donde estaban reunidos, y un fuerte viento llenó la sala. Era la llegada del Espíritu Santo en toda su gloria, cumpliendo la promesa hecha a los discípulos. El fuego del cielo se posó sobre cada uno, llenándolos de poder. Así nació una iglesia capaz de enfrentar el mundo. Las palabras de Jesús resonaron en los corazones de todos. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seréis testigos míos hasta lo último de la tierra. Así, el testimonio continuaba, y la obra de Dios comenzaba a desplegarse en un nuevo nivel, revelando aún más del místico plan divino. ¿Qué maravillas había preparado Él para sus elegidos? La historia solo comenzaba a desvelarse, y un nuevo amanecer estaba a la vista. La conmoción del día anterior aún resonaba en las calles de Jerusalén mientras los creyentes se reunían en el templo, llenos de fervor y gratitud. Comenzaban a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios con un fervor que hacía que los corazones de los oyentes temblaran. La audacia de Pedro y Juan había encendido una llama que no podía ser apagada. «Hermanos, mirad», gritó uno de los nuevos creyentes, señalando a un grupo de hombres que se acercaban. Era un contingente del Sanedrín, acompañados por la guardia del templo. Su presencia producía inquietud en el corazón de muchos. La voz de Jaimán se alzó sobre el bullicio, llena de autoridad pero también de intriga. «Estamos aquí para interrogar a los hombres que han llenado Jerusalén de su enseñanza», declaró. Sus ojos buscaban a los apóstoles, que ahora se mantenían firmes, confiados en el poder del Espíritu Santo que había descendido sobre ellos. Mientras el grupo se acercaba, Pedro, movido por una unción divina, se levantó y habló con valentía. «Raza de víboras, ¿por qué teméis de aquellos que han sido sanados y liberados? Nosotros no predicamos nuestra propia gloria, sino la de aquel que fue crucificado y resucitado, Jesucristo el Nazareno». Las palabras de Pedro impactaron con fuerza. La verdad estaba disparando flechas a los corazones incrédulos. Las miradas en el rostro de Jaimán se tornaron de furia a preocupación a medida que se percataron de que la gente comenzaba a reunirse, atraídos por la voz llena de autoridad del apóstol. «No es posible que las enseñanzas de este hombre, aún después de nuestras advertencias, sigan propagándose», exclamó un saduceo. «¿Qué debemos hacer? ¿Silenciar a los que proclaman el nombre de Jesús?». Sin embargo, Gamaliel, levantando la mano con cautela, interrumpió la creciente discordia. «Consideren bien su camino. Si este consejo es de hombres, fracasará, pero si es de Dios, no podréis detenerlo. Temed, pues, el ser hallados luchando contra Dios». Al escuchar esto, las fuerzas se reconfiguraron, y aunque el santuario estaba lleno de temor, comenzaron a discernir entre los susurros de la verdad y la oscuridad del ego. En el corazón de la multitud, un joven con ojos llenos de ansiedad miraba a su alrededor, sintiendo el tirón del espíritu en su interior. Al ver a Pedro, recordó las palabras que había oído. «El Espíritu Santo les enseñará y les recordará todo lo que he dicho». Anhelaba conocer esa verdad que transformaba vidas, deseaba ser parte del movimiento celestial que estaba en marcha. Mientras tanto, Pedro y los apóstoles eran examinados y advertidos una vez más, mas su resolución no flaqueaba. «No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído», respondieron, y con esas palabras resonando se apoderaron del auditorio. La verdad del poder de la resurrección se manifestó, y cada palabra parecía un rayo en la oscuridad, iluminando corazones y llenándolos de esperanza. Afuera había una multitud que estallaba en alabanzas, mientras el poder del Espíritu Santo seguía creciendo. Los apóstoles decidieron compartir lo que había resonado en sus corazones.
Aquel que ha creído de corazón y ha sido salvo será también buscado por el Espíritu, pues el poder de la Trinidad obra en la vida de todo fiel. Y así, mientras la nube de testigos comenzaba a dispersarse, una nueva revelación emergió del cielo. La promesa de la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se manifestaba en la comunidad de creyentes y extendía una invitación a todos, a los que están lejos, y a todos los que el Señor nuestro Dios llame. Los cielos temblaban ante el nuevo amanecer que se acercaba. ¿Qué más tenía Dios preparado para aquellos que se atrevían a creer? ¿Cuáles serían las maravillas que brotarían de esta fe incuestionable frente a la oposición? La historia de la salvación se entrelazaba con cada vida tocada, y el místico plan del Altísimo comenzaba a desplegarse, invitando a todos a ser parte de su glorioso propósito divino. Pedro, Juan y los demás apóstoles se retiraron a su lugar seguro después de haber sido intimidados, pero el espíritu que ardía en sus corazones no podía ser sofocado. Se congregaron en una habitación, levantando oraciones a Dios con fervor, clamando: «Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza». Hechos 4:29. La multitud afuera seguía murmurando, algunos todavía preguntándose cómo era posible que aquellos hombres, sin instrucción humana, hablasen con tanto poder y autoridad. En medio de esos murmullos, el joven que observaba a Pedro se sintió impulsado a acercarse. Su corazón palpitaba al recordar las pruebas de los milagros que había visto, y ahora las palabras del apóstol resonaban en su mente como un eco divino. «Es el tiempo», pensó, «de revelar mi corazón a aquel que transforma vidas». Mientras tanto, los miembros del Sanedrín se retiraron a deliberar. Sus rostros mostraban signos de preocupación. La mencionada influencia de los seguidores de Jesús estaba creciendo de día en día. «Ya no podemos ignorar lo que sucede», dijo uno de ellos con voz temblorosa. «Debemos tomar medidas más severas. Esta fe se está diseminando como el fuego en una pradera seca». Pero Gamaliel, que había sido un maestro entre ellos, se levantó nuevamente, su voz serena cortando la tensión. «Si esta actividad es de hombres, se extinguirá, como otras secciones del movimiento. Pero, si es de Dios, ustedes no podrán detenerla. Por el contrario, se hallarán luchando contra Dios mismo». Hechos 5:38-39. Estas palabras cargadas de sabiduría dejaron una huella en los corazones de quienes le escuchaban, generando tanto dudas como esperanzas. Mientras tanto, en la habitación el ambiente cambió. El viento sopló, por un momento parecía que el cielo mismo había descendido sobre ellos. Su oración fue respondida, y como el día de Pentecostés, el Espíritu Santo volvió a descender. Llenos del poder celestial, comenzaron a hablar con valentía, con una autoridad que desbordaba la preocupación del día anterior. «No tengan miedo, la promesa de Dios está con nosotros», exclamó Pedro, mientras cada uno de ellos sentía el fuego del Espíritu inyectar vida en sus palabras. Un nuevo hecho ocurría, había un cambio profundo dentro de cada uno, y una nueva unción los cubría como un manto de gloria. Fue entonces cuando el joven decidió confesarse, acercándose a la puerta con firmeza. «Quiero ser parte de esto, quiero conocer al Cristo viviente», exclamó, sus ojos brillando con la iluminación divina. Pedro, al escuchar su clamor, lo recibió con amor y compasión. «En verdad te digo, si te entregas a Él, serás transformado». Las palabras de Pedro vibraron en el aire, y en ese momento la multitud que estaba alrededor del templo comenzó a murmurar, sintiendo que algo sobrenatural estaba a punto de ocurrir. Más hombres y mujeres se acercaban, tocados por el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, la lucha espiritual se intensificaba. Las sombras del Sanedrín seguían acechando, y aquellos alentados por el poder de las tinieblas comenzaban a tramar nuevos planes. Al mismo tiempo, el cielo se tornaba un lienzo brillante para la manifestación del amor y la justicia de Dios. La batalla entre luz y oscuridad escalaba, y el conflicto se volvía inevitable. La revelación de que la obra del Espíritu Santo estaba en su esencia transformando vidas retumbaba en el corazón de los apóstoles y de todos aquellos que escuchaban. Pronto, todos conocerán el poder de esta verdad. El tiempo ha llegado para que la tierra escuche el llamado del Altísimo. Resonaba la voz del apóstol, vislumbrando el cumplimiento del propósito divino. Pero la historia aún no terminaba.
En este nuevo amanecer, una inquietante pregunta envolvía el aire. ¿Qué fuerza se desataría cuando el poder del Altísimo decidiera manifestarse en su gloria? La verdad anhelaba ser revelada, y el divino plan de Dios latía, ansioso por regresar y tocar los corazones de aquellos que, aun habiendo visto, continuarían buscando. Los murmullos de la multitud crecían mientras hombres y mujeres se aferraban a las palabras que resplandecían de los labios de los apóstoles. La emoción era palpable, un hormigueo que recorría el aire. El joven que había expresado su deseo de seguir a Cristo se sintió envuelto por una paz inexplicable, como si la promesa de vida eterna ya fuese suya. «Es el tiempo», exclamó Pedro, su voz resonando con la autoridad del cielo. «La gloria de Dios se manifestará entre nosotros, y muchos recibirán su luz. Prepárense, hermanos, porque el poder del Santo es imparcial, y Él no hace acepción de personas». Romanos 2:11. Las palabras sembraron en cada corazón un anhelo ferviente por lo sobrenatural. Al otro lado, en la sombra del Sanedrín, un creciente desasosiego giraba en torno a la reunión. Los miembros de aquel consejo estaban inquietos. Un anciano se levantó, con el peso de la sabiduría y el temor en su rostro. «No podemos permitir que esta locura continúe», dijo. «Si ignoran las advertencias, el pueblo se volverá insensato. ¿Qué pasará si su fe crece más allá de nuestro control?» «Es él quien ha provocado esto», murmuró uno de los más jóvenes, cuestionando los discursos que desde hacía mucho tiempo habían tomado como ley. «Los milagros que hemos visto son indiscutibles. Este es el Mesías, no podemos oponernos a él». Las palabras resonaron entre ellos como el trueno en una noche silenciosa, creando un aire de división y conflicto. Mientras tanto, en la habitación, cada apóstol hubo siendo envuelto por el Espíritu. En un mar de fervor, empezaron a alabar, adjudicando poderosos relatos de lo que el Señor había hecho. «Testificamos de su resurrección, y les decimos que en su nombre hay sanidad y salvación». Hechos 4:33. Cada palabra, cada testimonio era como un rayo de luz penetrante que iluminaba las almas oscuras en busca de verdad. En el fondo, el joven que había decidido seguir a Cristo se llenó de un fuego que ardía en su interior. «¿Cómo puedo ser lleno de este poder?», pensó ansiosamente, deseando acercarse aún más a la causa que estaba transformando vidas a su alrededor. Miró a Pedro, sus ojos resplandecían con anhelo de conexión divina. Fue entonces que el apóstol, notando su fervor, se acercó. «Recibe, hermano, el Espíritu Santo. Acepta su guía, y Él te llevará a donde el Padre quiere que estés». Con esas palabras, algo extraordinario sucedió. El joven cayó de rodillas, sintiendo cómo la presencia de Dios lo envolvía. Un torrente de amor y redención se desató a su alrededor, quebrantando las cadenas del miedo y la duda. «Tú eres mío», escuchó en su corazón. Era el abrazo transformador de la gracia. Pero en las sombras del Sanedrín, la ira y el temor se cocinaban. «Debemos actuar», exigió uno de los fariseos. «No permitiré que esta secta se instale en nuestras ciudades. Este es el comienzo de su caída». Así comenzaron a trazar un plan para deshacer lo que Dios había tejido entre su pueblo. Sin embargo, interrumpió Gamaliel, con una serenidad que desafiaba el caos. «Dejen pasar un tiempo. Si esto es realmente de Dios, nada podrán hacer para detenerlo. Y si no lo es, caerá por sí mismo». Hechos 5:38-39. Sus palabras sembraron un momento de duda, reconociendo que ellos estaban al borde de una guerra que no podían ganar. Pero el eco de la verdad seguía sonando. La noche transcurría y la esperanza en la habitación crecía. Pero el temor una noche en los que Sanedrín dibujaban un horizonte sombrío. Una pregunta escalofriante emergía en el alma de aquellos que creían. ¿Cuánto tiempo permanecerían en pie las promesas del Altísimo ante el alzamiento del odio? Algo estaba por cambiar. Un desenlace divino estaba a la vista, pero la respuesta al susurro del cielo continuaba siendo un misterio.
Pronto, murmuró un apóstol, su mente llena de acontecimientos. Pronto, la realidad de Dios en nuestras vidas será más que un hecho, será el nuevo amanecer. Los corazones estaban ansiosos por la revelación, por lo que el cielo haría a continuación. Algo poderoso se acercaba, y todos eran piezas en el tablero del plan soberano de Dios. En los días que siguieron, la conmoción en Jerusalén seguía creciendo, así como el número de creyentes que se unían al movimiento impulsado por el poder del Espíritu Santo. Cada rincón de la ciudad vibraba con relatos de milagros, sanidades y conversiones. Los apóstoles, entrenados en el temor y la reverencia del Altísimo, llevaban el mensaje de salvación con valentía y fervor en cada sinagoga y en cada plaza pública. Mientras tanto, el Sanedrín, agitado y dividido, tejía nuevas tramas. Tramas para silenciar a los apóstoles. Las palabras de Gamaliel seguían resonando en sus corazones. Si esta obra es de Dios, no podrán detenerla. Sin embargo, la desesperación guiaba sus decisiones y el odio en sus corazones alimentaba su resistencia. Mandaron a traer a Pedro y Juan nuevamente para un juicio. Aquel día, los apóstoles aparecieron ante ellos, su semblante iluminado no por miedo, sino por la gloria de Dios. ¿No os hemos mandado que no habléis en este nombre?, preguntó el sumo sacerdote, su voz temblando de ira. Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió firmemente: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron, colgándolo de un madero. A este Jesús le ha exaltado Dios con su diestra como príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados». Hechos 5, 29, 31. Las palabras de Pedro cortaban como espada afilada, causando que algunos se sintieran demasiado expuestos a la luz. La sala se llenó de murmullos y gritos, pero el fuego del Espíritu no podía ser extinguido. El apóstol continuó: «Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen». La confrontación alcanzaba su punto más álgido, y con indignación, el Sanedrín deliberó sobre el destino de estos hombres que desafiaban su autoridad. «Debemos hacer un ejemplo de ellos», se murmuró entre los miembros, mientras elaboraban un plan para imponer un severo castigo. Sin embargo, Gamaliel, nuevamente intercediendo, sugirió que los dejara ir para ver si el movimiento se desvanecería por sí solo. Su sabiduría, rodeada de temor a Dios, ganó el día, y los apóstoles fueron azotados antes de ser liberados, con una advertencia de no volver a predicar el nombre de Jesús. A pesar del dolor, Pedro y Juan salieron de allí, sus corazones rebosantes de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir por su nombre. «¡Gloria a Dios!», exclamaron, y el fuego que ardía en ellos solo se intensificaba. Al regresar a la comunidad de creyentes, relataron lo sucedido, infundiendo aliento y determinación. «Nada nos detendrá, somos la luz del mundo», declararon con fervor. La comunidad se reunió para orar, elevando sus voces al cielo con una súplica ferviente. «Señor, concede a tus siervos que hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu Santo Hijo Jesús». Hechos 4, 29 a 30. Fue entonces que el lugar donde estaban reunidos se sacudió, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando la palabra de Dios con valentía. La Iglesia comenzó a manifestar el poder del reino de los cielos en actos de generosidad y unidad. Los creyentes compartían todo lo que tenían, y no había en ellos necesidad, pues aquellos que poseían tierras o casas las vendían, llevando el precio a los apóstoles. La belleza de esta comunidad era palpable, un reflejo del amor de Cristo en acción. Pero también, en la oscuridad, el Sanedrín continuaba tramando, y la sombra de la persecución se alargaba. El fuego del renacer espiritual había atraído la atención no solo de los líderes religiosos, sino también de aquellos que permanecían en las esquinas más oscuras de la sociedad. En medio de esta agitación se alzaba un joven lleno de fe, que había sido tocado por el mensaje de esperanza.
Quiero ser parte de este movimiento, quiero ser testigo de la gloria de Dios, decía en su corazón. Sus oraciones resonaban como un eco en el inmenso vacío que producía la opresión. Sin embargo, un plan oscuro comenzó a formarse entre los líderes. En su desesperación, decidieron que era tiempo de escarmentar a la comunidad de creyentes, y, en su ansia de control, convocaron a quienes consideraban una amenaza para su poder. Pero mientras los hombres de poder planificaban, el cielo también respondía. Dios, que observa en lo secreto, comenzaba a desatar un poder aún mayor. «Miren, el tiempo de la manifestación está por llegar», murmuraba uno de los ancianos, un viejo conocido en la fe. Y así, al girar los acontecimientos, mientras un lado del mapa de Jerusalén se movía en antagonismo, el otro lado se llenaba de luz y revelación. La lucha entre el cielo y la tierra estaba en su clímax, y con cada paso que daban los apóstoles, la semilla del reino de Dios era sembrada, floreciendo en corazones dispuestos a recibir. La historia apenas comenzaba, y en el horizonte se vislumbraba una nueva era, donde el poder del Altísimo se manifestaría en su gloria, llevando luz a las tinieblas y revelando el plan divino a cada rincón de la tierra. ¿Qué nuevas maravillas haría Dios a través de su pueblo? La espera por la próxima revelación vibraba en el aire como un susurro de esperanza.